Buenas tardes y muchas gracias por el espacio brindado al comité organizador. Quiero compartir con ustedes hoy algunos resultados sobre un estudio que terminamos hace unos 3 años, y específicamente me voy a enfocar en las herramientas hidrogeoquímicas e isotópicas en el entendimiento del sistema de flujo subterráneo en un sector de la cuenca del Río Grande en Alajuela. Bueno, este proyecto surge ante el crecimiento de la población, la extensión hacia el oeste del Valle Central, cambios en el uso del suelo y posibles fuentes potenciales de contaminación. Todo eso entonces lleva a plantear la necesidad de conocer mejor la zona, establecer un modelo hidrogeológico conceptual para mejorar la gestión. Entonces, como les dije, voy a enfocarme en las herramientas hidrogeoquímicas e isotópicas. Esta es la zona de estudio. Es un área de 641 kilómetros cuadrados. Tenemos algunas poblaciones, San Ramón, Naranjo, Grecia, entre otras. Y esto empata con los trabajos hechos en el Valle Central en los 80s por parte del VGS y el SENARA. Quiero recalcar aquí que esta zona tiene una característica muy peculiar y es un gradiente topográfico muy alto. En la parte norte tenemos el volcán Poás y hacia el este, noreste, el volcán Barba. Entonces tenemos variaciones en las alturas desde más de elevaciones de 2.700 metros sobre el nivel del mar hasta elevaciones más bajas como de entre 300 y 600 metros sobre el nivel del mar. Lo menciono porque esto tiene una afectación en datos que luego vamos a ver sobre isótopos. El uso de suelo en la zona es muy variado. Bueno, tenemos actividades turísticas en los volcanes y actividades agropecuarias, principalmente cultivo de caña y de café. Para la zona se determinó una recarga potencial anual de 25% de la lluvia, que son 2.658 milímetros. Bueno, en la zona se recopiló información de la geología y se basó en los trabajos de Guapaya y Rojas del 2012 y de Ruiz y otros en el 2010. Así podemos mencionar entonces que las rocas son principalmente de origen volcánico, con edades que van desde el neógeno hasta el reciente, y las rocas más antiguas pertenecen al grupo aguacate, que son lavas, brechas, ignimbritas, tobas, tobitas, etcétera, y que afloran en la zona oeste del río que está por acá, el río Grande, el río Colorado. En ese sector, esas rocas están cubiertas por materiales de cenizas, tobas, etcétera, de la formación Tiribí, y también lacustre en la zona de Palmares y de San Ramón. En la zona este del río, entonces vamos a tener rocas más jóvenes. Por ahí el basamento lo constituye la formación Colima, lavas, brechas de la formación Colima, y luego tenemos toda la secuencia volcánica asociada a la actividad del Poás y del Barba, que ya ha sido muy estudiada por otros autores. Con base en esa información de pozos y también geofísica, entonces construyeron todos esos perfiles hidrogeológicos que están ahí. Aquí se muestra en este perfil más o menos las profundidades en las cuales andan los pozos y las extensiones laterales de esas formaciones. Se hizo una red de flujo para diferentes meses. Se estableció una red de monitoreo. Este trabajo fue realizado por el SENARA de forma bimensual, con una red de 90 pozos entre el 2012 y el 2016. Observamos entonces variaciones en el gradiente hidráulico nuevamente en el sector este y el oeste. En ambos lados hay una convergencia hacia el río Grande, el río Colorado.
también un gradiente hidráulico muy pronunciado en el sector este del área de estudio, y eso tiene influencia en el tiempo de circulación del agua subterránea. Con toda esta información, entonces, nos surgieron algunas preguntas. ¿Por qué cambia el flujo del agua subterránea en la zona este y oeste? ¿Cuál es la dinámica del sistema? ¿Es un sistema rápido, lento? ¿Cuáles procesos intervienen en la composición química del agua subterránea? ¿Dónde está ocurriendo la recarga acuífera? ¿Y qué efecto tiene el uso del suelo en el agua? Para eso, entonces, usamos las técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas. Hicimos un muestreo, se hicieron 4 campañas de muestreo más bien. Se seleccionaron puntos, se muestran aquí en esta imagen. Los puntos verdes son pozos, los cuadrados color lila son manantiales que se encuentran en la parte más alta del área de estudio. Se estableció un protocolo de muestreo, se midieron parámetros de campo, iones mayores, plaguicidas y también isótopos estables en el agua, en oxígeno 18 y deuterio y nitrato. Y también se hicieron dataciones utilizando tritio y carbono 14. Algunos resultados, los más relevantes, son la correlación tan positiva y fuerte que hay entre la concentración de iones disueltos en el agua y la conductividad eléctrica. Esto nos da evidencia de los tiempos de residencia del agua, y quiero aclarar que los colores aquí están asociados con las formaciones geológicas propuestas por Ruiz y otros, y los colores, entonces, cada uno se asocia a una de estas formaciones. Tenemos una diferenciación marcada entre las aguas que circulan en el grupo aguacate y las que circulan en otras formaciones geológicas. Estas aguas, entonces, están más cargadas de iones porque han tenido más interacción posiblemente con el medio geológico. Debo recalcar el hecho también de que se encontró una variación en la temperatura medida en el campo, en el agua, con respecto a la elevación. Entonces, las aguas con menor temperatura se encuentran en las zonas más altas, lo cual era esperado. A partir de la concentración de iones mayores, se realizó entonces el gráfico de Piper, y aquí podemos ver que las aguas se clasifican como bicarbonatadas cálcicas con algunas variaciones en el contenido de sulfato y calcio, principalmente en las aguas que circulan en la unidad de Palio Paz, que son las que están en la zona más alta, cerca del 5 volcán. minutos, Ingrid. Se destaca también la composición química de las aguas que circulan en la formación Colima, que ya esto ha sido propuesto desde el 88 por Kussmaul y otros autores. Las aguas entonces de la formación del grupo aguacate están muy bien diferenciadas, y también aparecen 2 puntos acá de aguas que circulan en el lacustre de Palmares. Si vemos la composición del sulfato y el calcio, nuevamente resaltan las aguas que circulan en el grupo aguacate, principalmente las que están en zonas donde hay alteración hidrotermal, hay concentraciones mayores de calcio y sulfato. También destacan las aguas que están en la zona alta, donde están los manantiales, cerca del volcán. Los isótopos nos van a dar entonces información acerca del origen y de los procesos que ocurren en el subsuelo. Se parte del hecho de que en las zonas donde ocurre recarga, la firma isotópica del agua que infiltra en un modelo de flujo pistón como este que está acá se va a mantener a lo largo del tubo de flujo. Entonces, cuando muestreamos esa agua en el pozo, va a reflejarnos la altura a la cual ocurrió el proceso de recarga. Y eso lo vemos en este gráfico. Tenemos oxígeno
18 y deuterio, se diferencia muy bien la composición isotópica. Hay un empobrecimiento de las aguas de los manantiales debido al efecto de la altitud. Esto se observa también acá en este otro gráfico. Entonces tenemos recarga ocurriendo a diferentes elevaciones y se separan del grupo las aguas del manantial de la Chayotera y Prendas debido a que estos tienen influencia de las lluvias del Atlántico. También se evidenció procesos de contaminación antropogénica mediante la concentración de nitratos y de cloruros, y podemos entender también algunos procesos que están ocurriendo en el flujo en el agua subterránea. Entonces tenemos manantiales en la zona norte que están siendo influenciados por depositación del azufre que está siendo emanado de las erupciones o la desgasificación del volcán, y también las aguas que están interactuando con zonas alteradas hidrotermalmente. Hay evidencias de contaminación local, antrópica, en la zona de Palmares, y principalmente tenemos procesos de disolución de la roca que son los que nos están dando origen a los iones, que están disueltos en el agua. Con respecto a el nitrato, se analizó el nitrógeno 15 y el oxígeno 18 en la molécula de nitrato para identificar cuál era la fuente, de dónde estaba proviniendo el nitrato. Y se determinó que es por aguas negras y también por el aporte de nitrógeno en el suelo. Se hizo varias dataciones del agua y se determinó la edad. El agua que circula en la zona es de menos de 49 años, o sea, son aguas relativamente jóvenes, y eso es importante indicarlo porque tiene implicaciones desde el punto de vista de la prevención de la contaminación. Con base en toda esa información, se propuso este modelo hidrogeológico conceptual en donde se identifican diferencias marcadas en la zona este y oeste del área de estudio. Entonces tenemos acuíferos volcánicos regional, que es libre, que tiene agua de composición bicarbonatada cálcica, donde hay recarga a diferentes elevaciones y hay cambios en la concentración de los iones debido a los tiempos de residencia entre la margen derecha e izquierda del Río Grande. La edad del agua es menor a los 49 años y hay evidencias de contaminación puntual antropogénica. También se identificaron entonces acuíferos colgados que descargan sobre los 1900 metros del nivel del mar, que están empobrecidos isotópicamente hablando, o sea, están recibiendo la recarga directa de agua empobrecida en esas elevaciones. Hay un flujo rápido y tienen poca interacción entre el agua y la roca. También es notoria la influencia, por lo menos en 2 sitios, de la lluvia del Atlántico y la depositación del azufre atmosférico proveniente de las emanaciones del volcán Poás. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Tenemos chance para un par de preguntas. Hay una primera pregunta, y es que usted mencionó en un momento que el basamento era las rocas de Colima, y nos están preguntando si pudieron identificar la extensión o el límite del acuífero Colima en el área de estudio de ustedes. Voy a devolverme acá a esta imagen. Bueno, aquí es importante y agradezco la pregunta porque hay mucha información y no se puede comentar todos los detalles. Este modelo que se propone está en función de la información disponible, ¿verdad? Aquí tuvimos la limitante de que no hay pozos ni en las profundidades que quisiéramos, ni en la distribución tampoco que quisiéramos. La información que se usa es de la base de datos del SENARA. Entonces, los pozos más profundos que analizamos andan por los 150 metros, me parece,
y de ahí para abajo es un misterio, ¿verdad? Eso hay que explorarlo. Yo sé que algunos operadores de agua en el Valle Central han profundizado más de 200 metros, inclusive han encontrado agua caliente por ahí. Pero esto es un desafío. En realidad, parte de lo que quería el proyecto era determinar eso, pero para hacer eso hay que hacer perforaciones y eso es muy caro. Aún así se hicieron algunas perforaciones en algunos sectores, pero no se pudo completar contestar esa pregunta, ¿verdad? Sí recuerdo que bueno, de los trabajos de Chandy, me parece, el Valle Central hablaba de unos 250 metros más por ahí de la profundidad de Colima, ¿verdad? Eso es algo que hay que ampliar, que hay que hacer en el futuro. De acuerdo, Ingrid. Muchísimas gracias por su presentación, muy interesante. Ingrid va a estar con nosotros Gracias. más adelante en esta misma sesión, en un conversatorio que tenemos a las 3:30.